En Dandadan, conocer a alguien nuevo puede significar encontrarse con un extraterrestre, un espíritu, una criatura sobrenatural, o incluso con una persona que parece completamente normal, pero que esconde una imaginación capaz de convertir cualquier situación cotidiana en una historia de vampiros. Ese es precisamente el caso de Rin Sabaki, la representante de la clase C de la preparatoria Kami. A primera vista, Rin parece ser una estudiante responsable, educada y bastante tranquila. Es la típica compañera en la que todos pueden confiar cuando necesitan ayuda. Pero detrás de sus gafas y su comportamiento responsable existe una chica con una imaginación desbordante, una enorme pasión por las novelas románticas de vampiros y el sueño de convertirse algún día en escritora. Y cuando Rin termina involucrándose con Momo, Okarun y el mundo paranormal, descubrimos que su verdadera fortaleza no está solamente en sus habilidades sobrenaturales. Está en algo mucho más humano, su capacidad de preocuparse por los demás incluso cuando ella misma está asustada. Hoy vamos a conocer la historia de Rin Sabaki, una de las integrantes más interesantes del grupo de aliados de Dandadan. Rin Sabaki es estudiante de la preparatoria Kami y ocupa el cargo de representante de la clase C. Su apariencia refleja bastante bien la primera impresión que provoca. Tiene cabello largo y castaño, normalmente recogido en coletas, ojos marrones y unas características gafas de montura morada. Su vestimenta habitual es el uniforme escolar. Pero lo más importante de Rin no es su apariencia. Es su personalidad. Como representante de clase, Rin se toma muy en serio la responsabilidad de cuidar a sus compañeros. No considera su puesto simplemente como un título. Para ella significa estar disponible cuando alguien tiene un problema y procurar que sus compañeros puedan sentirse seguros. Es amable, respetuosa, considerada y obediente, pero eso no significa que sea débil. Cuando cree que alguien está perjudicando a sus compañeros, Rin puede adoptar una actitud bastante firme. Y esa combinación entre dulzura y determinación terminará siendo fundamental cuando su vida cambie por completo. Para comprender a Rin hay que mirar hacia su infancia. Desde pequeña aprendió lo que significa cuidar de los demás. Mientras su madre tenía que trabajar, Rin ayudaba en casa y también se preocupaba por su abuela, que se encontraba postrada en cama. En lugar de pensar únicamente en divertirse, Rin asumió responsabilidades que terminaron ocupando una parte importante de su vida. Esto tuvo consecuencias. Mientras otros niños podían pasar más tiempo jugando o relacionándose con sus amigos, Rin dedicaba buena parte de su tiempo a ayudar a su familia. Pero esa experiencia también construyó una de sus mayores virtudes. Rin aprendió a ponerse en el lugar de otras personas. Aprendió a observar cuando alguien necesitaba ayuda. Y, sobre todo, desarrolló una personalidad profundamente desinteresada. Pero Rin tiene otra faceta completamente diferente. En su mundo interior existe una enorme afición por las historias románticas protagonizadas por vampiros. Le encantan las novelas de este género y sueña con escribir algún día su propia historia. Y aquí aparece uno de los aspectos más divertidos de su personalidad. Rin tiene una imaginación extremadamente activa. Cuando algo relacionado con vampiros aparece en su entorno, su mente comienza a construir historias enteras. Puede imaginar situaciones románticas, personajes misteriosos y escenarios completamente imposibles. El problema es que, en determinadas situaciones, sus pensamientos son tan intensos que termina expresándolos sin darse cuenta. Y eso puede provocar momentos extremadamente incómodos. Especialmente cuando las personas que están a su alrededor descubren lo que pasa por su cabeza. Rin puede llegar rápidamente a conclusiones absurdas. Si alguien parece saber demasiado sobre ella, su imaginación comienza a trabajar. ¿Puede leerle la mente? ¿Será realmente un vampiro? ¿Estará viviendo una situación sobrenatural? Para Rin, una pequeña coincidencia puede convertirse en la prueba definitiva de una conspiración paranormal. Y ahí es donde su pasión por los vampiros se convierte en una de las características cómicas del personaje. La vida de Rin cambia cuando termina acercándose al extraño mundo en el que viven Momo Ayase y Okarun. Hasta ese momento, el mundo paranormal podía parecerle algo perteneciente a las novelas y a su imaginación. Pero en Dandadan, la realidad es mucho más extraña. Espíritus, extraterrestres, poderes sobrenaturales y criaturas imposibles forman parte de la vida cotidiana de los protagonistas. Y Rin termina descubriendo esa realidad de primera mano.
Uno de sus primeros grandes choques con ese mundo ocurre al encontrarse con Turbo Granny, cuya apariencia y comportamiento están muy lejos de lo que Rin esperaría de una criatura sobrenatural. Para alguien cuya imaginación está dominada por los vampiros, encontrarse con una figura paranormal tan extravagante resulta prácticamente una invitación para que su mente se salga de control. Rin intenta interpretar lo que está viendo utilizando las referencias que conoce. Y, naturalmente, sus conclusiones pueden ser bastante disparatadas. Este contraste es precisamente lo que hace tan divertida a Rin. Mientras Momo y Okarun están acostumbrados a enfrentarse a fenómenos sobrenaturales, Rin todavía intenta comprender todo desde su propia perspectiva. Pero Rin no se queda simplemente como una espectadora. Poco a poco comienza a convertirse en una aliada importante de Momo y Okarun. Y aquí es donde su personalidad adquiere verdadero valor. Rin no necesita ser la persona más poderosa del grupo para ser importante. Su principal cualidad es que se preocupa genuinamente por los demás. Cuando sus compañeros están en peligro, su instinto es ayudar. Cuando alguien necesita apoyo, intenta estar presente. Y cuando debe enfrentarse a una situación incómoda o aterradora, su sentido de responsabilidad puede superar sus propios miedos. Esto conecta directamente con su infancia. La Rin que cuidaba de su abuela y ayudaba a su madre es la misma persona que ahora está dispuesta a proteger a sus compañeros. La situación puede haber cambiado. Ya no se trata solamente de las tareas domésticas o de los problemas de una clase. Ahora hay fenómenos sobrenaturales de por medio. Pero el principio continúa siendo el mismo. Rin no abandona a las personas que considera importantes. Una de las razones por las que Rin destaca dentro de Dandadan es precisamente por sus contradicciones. Por un lado, tenemos a una estudiante responsable, educada y preocupada por los demás. Por otro, tenemos a una chica que puede perderse completamente en sus fantasías románticas de vampiros. Puede mostrarse madura y responsable en una situación. Y pocos segundos después estar imaginando un escenario completamente absurdo. Ese contraste genera algunos de sus momentos más cómicos. Pero también hace que Rin resulte mucho más humana. Porque su imaginación no es simplemente un recurso para provocar humor. También representa una parte importante de quién es. Rin tiene un mundo interior muy grande. Y su sueño de convertirse en novelista demuestra que esa imaginación podría convertirse algún día en una verdadera herramienta creativa. Quizás todas esas historias que inventa mentalmente no sean una debilidad. Quizás sean precisamente el comienzo de la escritora que siempre ha querido ser. En una serie llena de personajes con poderes extraordinarios, Rin representa algo diferente. Ella demuestra que no hace falta ser la persona más fuerte para tener un papel importante. Su fuerza está en su carácter. Rin escucha. Rin ayuda. Rin protege. Y, cuando es necesario, también sabe enfrentarse a los problemas. Su historia demuestra cómo una persona que durante años estuvo acostumbrada a cuidar de los demás puede terminar encontrando un nuevo grupo de personas que también se preocupa por ella. Eso es especialmente importante en el universo de Dandadan. Momo y Okarun han tenido que enfrentarse a situaciones extrañas y peligrosas, pero también han formado una especie de familia entre quienes comparten esas experiencias. Rin termina acercándose a ese círculo. Y, aunque inicialmente puede parecer una estudiante más de la escuela, poco a poco demuestra que tiene un lugar dentro de ese grupo. El futuro de Rin resulta especialmente interesante porque todavía tiene mucho potencial. Por un lado, está su participación cada vez mayor en los acontecimientos sobrenaturales. Por otro, está su sueño de convertirse en escritora. Y ambos elementos podrían terminar conectándose. Después de todo, pocas personas tendrían tanta inspiración para escribir historias como alguien que ha visto personalmente espíritus, criaturas extrañas y acontecimientos imposibles. Lo que para otra persona sería una pesadilla, para Rin podría convertirse en material para una novela. Aunque probablemente necesitaría cambiar algunos detalles. Porque si alguna vez escribe una historia sobre vampiros, quizás sería mejor no contarle a nadie que muchas de sus ideas comenzaron después de enfrentarse a fenómenos paranormales reales. Rin Sabaki puede parecer inicialmente una estudiante secundaria más dentro del enorme y caótico universo de Dandadan. Pero cuanto más conocemos su historia, más entendemos por qué resulta tan especial.
Es una representante de clase responsable. Una hija que aprendió desde pequeña a cuidar de su familia. Una joven con un enorme corazón. Una fanática de las historias románticas de vampiros. Una futura escritora. Y, finalmente, una aliada capaz de entrar en un mundo paranormal completamente fuera de su imaginación. Su mayor fortaleza no es un poder espectacular. Es su voluntad de ayudar a los demás. Rin demuestra que incluso en un universo lleno de fantasmas, extraterrestres y criaturas sobrenaturales, los personajes más importantes también pueden ser aquellos que simplemente tienen la valentía de decir: si alguien necesita ayuda, no voy a mirar hacia otro lado. Y quizás esa sea la verdadera razón por la que Rin Sabaki encontró su lugar junto a Momo, Okarun y los demás. Porque en Dandadan, donde cualquier cosa puede suceder. Hasta una representante de clase con sueños de escribir novelas de vampiros puede terminar convirtiéndose en una pieza importante de esta extraña familia. Y quién sabe. Tal vez algún día Rin consiga escribir la gran novela de vampiros que siempre ha imaginado. Aunque, después de todo lo que ha vivido, probablemente su historia termine siendo mucho más extraña de lo que jamás había planeado.